y yo también quiero seguir hablándoles de cifras. ¿Sabían ustedes que actualmente hay 1.800 personas esperando en nuestro país un trasplante y que 154 de ellos son de hígado? Miren, afortunadamente las cifras han mejorado respecto al año pasado, 2021, porque ya se ha mostrado un incremento de 19% en relación al año pasado, pensando el año 2022, pero es muy importante que seamos conscientes que hoy es el Día Nacional del Trasplante. Para quienes los hemos vivido de cerca, le mando un beso gigante a mi mejor amiga que es trasplantada y que la verdad es un camino muy difícil y complicado, así que también un abrazo para todos quienes están en estas listas de espera, esperando su trasplante. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poco más al respecto, a concientizarlos a ustedes también sobre la donación de órganos, junto a nuestro querido Nico Gutiérrez, quien se encuentra con el doctor Sebastián Cabrera, quien es nefrólogo, y están justamente en un centro asistencial. Y miren cómo nos están esperando. Con mascarilla. Así Hola, es. Nico. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con mascarilla, exactamente, porque en los centros hospitalarios se sigue usando mascarilla y es obligación, exactamente. Bueno, como tú decías, María José, el 22 de noviembre del año 1966 se realizó en el JJ Aguirre el primer trasplante de riñón. Por eso se conmemora hoy día, se cumplen 56 años del trasplante, se conmemora el Día del Trasplante en nuestro país. Por eso, para hablar de los trasplantes, para hablar de la donación también, está con nosotros el doctor Sebastián Cabrera, nefrólogo de la Clínica Dávila. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un día muy importante para nosotros que nos dedicamos al trasplante. El trasplante de riñones y el trasplante en general es una herramienta terapéutica que cambia vidas y de verdad las cambia, alarga la vida, y la gente verlas con un órgano nuevo de verdad es un cambio radical en su calidad de vida y en cómo se enfrentan al mundo después del trasplante. Doctor, lo hablábamos fuera de cámara, ha cambiado mucho el tema del trasplante. Hoy día, particularmente el trasplante de riñón, ya no es lo que era. Hoy día es una operación, no es una operación como prácticamente de vida o muerte. Hoy día es una operación bastante más simple. Cuéntame un poquito cómo ha evolucionado. Bueno, el trasplante de riñón, que es el trasplante que más frecuentemente se hace en Chile y en el mundo, es una herramienta terapéutica para todo paciente que tiene enfermedad renal. La enfermedad renal es cuando el riñón falla y deja de funcionar. Y todos tenemos algún amigo que conoce de diálisis. Eso es como lo que más se habla como la terapia. Pero el trasplante de riñón es la elección. En general hay pocas contraindicaciones para que una persona se someta a un trasplante de riñón. En general son bastante pequeñas y todo paciente que está con una enfermedad renal, incluso ahora, ni es necesario que entre en diálisis para poder trasplantarlo, que se llama el trasplante preventive, de una palabra en inglés. Y en general es una herramienta que permite que esa persona, de no tener nada de función renal, recupere su función renal. La cirugía es una cirugía bastante de mediano riesgo, decimos nosotros. No es como una cirugía cardíaca, tampoco es como una cirugía, yo siempre bromeo con los pacientes como de una uña encarnada. Es una cirugía de mediano riesgo que requiere que un paciente tenga la capacidad de aguantar esa cirugía, y son cosas mínimas que uno le pide al paciente. Así que, y es una cirugía tampoco tan larga, no son 10 horas de cirugía. En general una cirugía de riñón pueden ser entre 1 a 2 horas dependiendo de la complejidad del paciente y de cómo venga el órgano. Recordar también que los trasplantes de riñón y de otros órganos también pueden ser de dos tipos. Uno, un riñón que viene de una persona que falleció, un trasplante donante cadáver que le decimos nosotros, y el otro, que es la mayoría de los trasplantes, que es el donante vivo, un familiar en general, o el marido, la polola, y eso a recordarlo también, la pareja, si son del mismo sexo, pueden donarle un riñón a su ser querido. Y bueno, en general el resultado de esos dos trasplantes en general andan bastante parecidos, siendo un poquito mejor y eso es básicamente por estadística, el riñón de donante vivo. ¿Ya? Doctor, usted lo decía, el trasplante definitivamente cambia vida. ¿Se puede generalizar en aproximadamente cuánto es la sobrevida de un paciente trasplantado? Mira, a modo de ejemplo, una persona que está en diálisis, la sobrevida en promedio, eso va variando de centro a centro y de país a país, el promedio de sobrevida, la mortalidad es 10% por año. En realidad, uno si se pone a sacar cuentas groseras, en 10 años gran parte de los pacientes en hemodiálisis fallece. Un trasplante de riñón dura aproximadamente entre 10 y 12 años, incluso puede durar más. 35 años tenemos en el José Joaquín Aguirre, que estaban hablando, y aquí en la clínica varios pacientes con más de 20 años de trasplante renal. O sea, es un órgano que puede durar. Recordar también que no es eterno y es una herramienta que tiene algún grado de duración, y por lo tanto, si vamos a trasplantar pacientes jóvenes, considerar que muchas veces esos pacientes jóvenes van a requerir otro trasplante. Y ese otro concepto que no tenemos muy claro. Hay pacientes, por ejemplo, de riñón que tienen 2 riñones, rara vez 3, pero pueden tener hasta 3 trasplantes
trasplantes en una sola persona. Entonces Doctor. eso es algo bastante interesante y que muchas veces la gente no conoce. Sí, acá estoy escuchando. Una consulta, es el día del trasplante y obviamente hay otros órganos que también se trasplantan, pero para eso se necesita donantes. ¿Cómo estamos en Chile con respecto Así es. a las personas que se declaran donantes, que tienen su carné, que se sabe públicamente que donan sus órganos? ¿Y cómo ir en contra de algunos mitos, de algunos temores que son razonables porque son humanos, pero personas que creen que puede haber un mal uso, que tal vez pueden estar graves en una clínica y no les van a ayudar lo suficiente para que sus órganos sean donados, u otras personas más en el extremo todavía piensan que puede existir un tráfico de órganos? Cuéntenos algo al respecto. Ya, primero dejar claro que en Chile no hay tráfico de órganos, eso es imposible que pase, se necesita todo un montado técnico que no existe para el tema del tráfico, y en Chile la donación de órganos es algo que está centralizado en el ISP y eso es extremadamente transparente y limpio. Eso tenerlo claro, no tener temor frente a eso. Chile es uno de los mejores países, hacemos bastante bien las cosas en trasplante y tenerlo bastante claro y confianza en eso. Segundo, andamos mal, pues. En Chile es un país que no tiene cultura de donación. Muchas veces, yo sé que la donación es algo complejo, pasa en un periodo de vida de las familias y de las personas súper complejo, porque la mayoría de las veces son muertes que son inesperadas. Y por lo tanto, el dolor que significa el tema de la donación es algo bastante complejo y uno entiende a la familia. Yo, además de ser nefrólogo, trabajo en unidad intensivo y recibo bastante pacientes que tienen algún tipo de patología que los hace subsidiarios de ser donantes. ¿Ya? Y muchas veces esos pacientes, a pesar de que expresaron sus ganas de donación, muchas veces las familias pelean de eso y no tienen mucha claridad al respecto. Lo primero para mejorar eso, nosotros como personas, si tenemos ganas de donar, dejarlo claro y conversarlo con toda nuestra familia. Yo quiero ser donante, si me pasa algo yo voy a ser donante, y dejarlo bastante claro y establecido en todas las conversaciones, porque muchas veces la gente no lo habla y las familias frente al dolor deciden no donar. Y eso es un tema que es bastante importante. En general, la ley en Chile hace que todos seamos donantes, pero yo que trabajo en UCI les puedo decir que generalmente respetamos las decisiones de la familia, y a pesar de que la persona no expresó ser donante, respetamos su deseo y los pacientes no se toman como donantes. Doctor. Pero lo más importante es conversar de donación. Conversar Doctor, de donación, díganme. Yéndome a ese tema, ¿qué pasa en el caso cuando no se conversó a tiempo, pero la familia puede decidir donar sobre esa persona que ya partió de alguna manera? Legalmente todos en Chile somos donantes, y eso hay que tenerlo claro y preciso, pero en ningún centro de trasplante, un centro de trasplante va a pasar sobre la decisión de la familia si la familia decidió no donar y si no se sabía el estatus de donación de las personas. En Chile, para no ser donante, hay que ir a una notaría, o cuando uno va a sacar una licencia de conducir, a usted le preguntan si usted va a ser donante o no va a ser donante, y usted tiene que declararlo, que no va a ser donante, por ejemplo, y ahí queda establecido que usted no va a ser donante y nadie va a tomar su órgano. Pero si usted no dijo nada y la familia, o habló con la familia de repente y lo planteó, pero no quedó totalmente claro, en general vamos a respetar la decisión de la familia, para tenerlo claro. O sea, finalmente hoy día son las familias las que se están oponiendo y por eso no estamos logrando la cantidad de donantes necesaria. La mayoría de las veces, sobre todo en la clínica, los rechazos que hemos tenido de pacientes muy buenos candidatos ha sido porque la familia se ha negado. Y uno lo entiende, si tampoco uno es inhumano al respecto, no entiende que la persona está frente al dolor. Pero nosotros que estamos del otro lado, transmitir que cuando una persona es donante y cuando un paciente recibe un órgano, de verdad cambia vidas en todo ámbito de cosas. Cambia vida de ver mujeres que eran infértiles en diálisis a tener hijos, y acá en la clínica tuvimos gemelares hace poco de una mujer que fue trasplantada. Son cosas que de verdad cambian la vida, de ver pacientes jóvenes, de estar casi postrados en la cama en la diálisis, sufriendo en la diálisis, volviendo a hacer deporte. Hay pacientes que corren maratón, hay otros pacientes que hacen una vida bastante normal. Entonces, ¿Doctor? transmitir eso, que entendemos el dolor de la familia frente a la donación, pero que esto cambia vidas y alarga vidas. Y no solo a la larga, sino la calidad de vida es bastante buena. Doctor, ¿la pandemia afectó Sí. el número de las donaciones de órganos? Y si es que actualmente ya hay un aumento en relación al año pasado, pero ¿cómo estamos respecto a la pandemia? Obviamente que la pandemia afectó, muchos programas de trasplantes se cerraron durante las pandemias, los hospitales eran COVID, había COVID, se comía COVID, se hablaba COVID y se respiraba COVID.
pero algunos centros, y como este donde yo trabajo, que es la Clínica Dávila, nunca cerramos el programa. Lo cerramos creo que 30 días por un tema de COVID de la gente que trabajaba con nosotros, pero siempre estuvimos abiertos como programa. Pero eso fue una decisión del centro y entendemos que, por ejemplo, muchos hospitales públicos estaban sin cama y por lo tanto no podían seguir con su programa de trasplante, pero en la medida que se pudo liberar esto y el riesgo que el riesgo bajara, los programas se reanudaron. Y tener claro que el COVID en un paciente recién trasplantado muchas veces era mortal. Entonces muchos de los programas y muchos hospitales decidieron cerrar sus programas para evitar esa mortalidad de los pacientes con COVID recién trasplantados, trasplantados con COVID. Doctor, le queremos muchísimas agradecer gracias, por su Nico. tiempo y sí, 1.000.000 de gracias, doctor. Felicitamos a usted y a su equipo que estaba aquí presente también, el equipo de trasplante de la Clínica Dávila, por su tiempo. Y bueno, el mensaje queda ahí, nada, para lo importante que es la donación de órganos en nuestro país. Ojalá que siga aumentando para seguir alargando vidas. Adelante ustedes, chiquillos. Gracias, Nico. Importante, somos todas donantes, pero además yo confesé sin querer la edad, y porque dije, usted si tiene su carné de donante, y la ley después cambió y efectivamente todos somos donantes, excepto declaremos lo contrario. Pero sí, somos todas donantes y yo la verdad que usen mi cuerpo, mi piel, mis ojos, mis órganos, feliz. O sea,